Hola, ¿cómo están, gente? Espero que estén bien. Pero sobre todo, que se la estén pasando bien mientras están viendo este video. El día de hoy, se publica la historia completa de Bob Esponja. Sorpresa arruinada. Con todas sus partes incluidas. Para que la puedan disfrutar en un solo video y dar su conclusión. Opinión o crítica sobre qué les pareció la historia en general. También, les menciono que, después de unas semanas intensas por temas de universidad y de un gran cierre de semestre, pronto se estarán publicando las historias navideñas salidas de diferentes universos animados o de otros estilos. Incluyendo caricaturas de las cuales nunca les he hecho una creepypasta. Así que estén atentos a lo que se viene y de paso apoyen para que tengan contenido de calidad. Pero sobre todo, disfrutable. Sin nada más que decir, preparen su botana o algo para acompañar y que disfruten de esta historia. Se suponía que lo pasaría bien junto a Patricio en aquel San Valentín. Pero, de un momento a otro, todo cambió drásticamente. Patricio, a quien consideraba mi mejor amigo, me demostró que incluso la persona más cercana a ti puede convertirse en un monstruo. Y ese día, llevado por los celos y la desilusión, no le importó acabar con la vida de algunas personas inocentes, cometiendo atrocidades que hasta la fecha son difíciles e inimaginables de describir. Por esta razón, es que estoy usando este medio para desahogarme. Con el propósito de que esto me ayude a alivianar aquellos grotescos y nefastos recuerdos. Además, este audio servirá para que se conozcan más detalles de lo que sucedió en esa feria de San Valentín. Un suceso que, por desgracia, condenó esta celebración para siempre. Haciendo que ya no la veamos ni la vivamos de la misma manera. Ese día, recuerdo haber salido de mi casa con una expresión alegre en mi rostro. Debido a que era San Valentín. Llevando conmigo varios corazones de papel. Los cuales me esforcé en hacer con anterioridad para repartirlos en ese día tan especial. Dándoles a personas como Calamardo, la señora Puff, Plankton, y a otras muchas más que se cruzaron en mi camino. Después de haber repartido varios corazones, fui con Arenita para hablar de la sorpresa que le tenía guardada a Patricio. La cual se trataba de un globo aerostático. Pero no era cualquier globo aerostático, ya que este era de chocolate. Suena loco. Lo sé. Pero la verdad es que quería impresionar a quien era mi mejor amigo. Queriéndole dar un regalo que estuviera a la altura de nuestra amistad. Así que le puse empeño en hacerlo. Pero sobre todo, en prepararlo para ese día en específico. Ya una vez repasado el plan con Arenita, fui a casa de Patricio para llevarlo al lugar donde tenía planeado darle su sorpresa. El cual era la feria de San Valentín. Un evento que se realizaba cada año. Con el fin de que las personas lo pasaran bien. Ya fueran parejas o amigos. O incluso cualquier persona que quisiera pasar su tiempo libre en ese lugar. Una vez llegué a casa de Patricio, veía que este moldeaba una piedra en forma de corazón. La cual se suponía que era para mí. Pero por paranoia de Patricio, pensando que yo estaba dentro de la piedra, la terminó destruyendo. Y ya cuando se dio cuenta de que estaba ahí presente, igualmente me la dio. Aunque esta ya estuviera hecha polvo. Algo que de todas formas aprecié. Ya que al fin de cuentas, cuando se trata de querer darle un obsequio o detalle a alguien que es especial para ti, la intención es lo que cuenta. Después de que Patricio me diera la piedra en forma de corazón,
por no decir polvo. Le comenté que yo, en cambio, le tenía una sorpresa muy especial. Algo que lo emocionó bastante. A tal punto de que no paraba de preguntarme que cuál era la sorpresa. A lo cual tuve que mantenerme misterioso, limitándome a decirle que me acompañara para que él mismo la presenciara. Por lo que aceptó sin dudar, dirigiéndonos al lugar en el que le daría su sorpresa. Al llegar al lugar, es decir, a la feria de San Valentín, Patricio se emocionó demasiado, pensando que su sorpresa era aquella feria. Así que rápidamente tuve que decirle que no, que todavía no estaba ante su sorpresa. Y para hacer tiempo, le di una moneda para que se distrajera, yéndose a comprar algodón de azúcar. Pero cuando se fue, Arenita se comunicó conmigo por el walkie-talkie, el cual me dio ella para que nos comunicáramos a distancia, diciéndome que ya estaba cerca con el globo de chocolate. A lo que le dije que todavía no era el momento. Entonces guardé el walkie-talkie, debido a que Patricio se acercaba. Y mejor me centré en pasar tiempo con él hasta que se llegara el momento indicado para darle su tan ansiada y esperada sorpresa. O al menos eso pensaba. Ya que cuando estábamos subidos en la rueda de la fortuna, específicamente en la parte de arriba, me comuniqué, mientras Patricio estaba distraído, con Arenita respecto a la sorpresa de Patricio, debido a que no veía rastro alguno de ella con el globo de chocolate. A lo que me dijo que se encontraba atascada con unos moluscos chocolateros, los cuales estaban resultando ser un gran problema. A tal punto de que algunos empezaban a perforar el globo. Por lo que, sin más remedio, y dando por perdido al globo, me dijo que pasara al plan B, el cual por supuesto, no tenía. Al escuchar eso, la preocupación y la decepción se hicieron intensas, ya que todo mi plan se había desmoronado. Ya no tenía nada para darle a Patricio y lo que más me preocupaba era cómo reaccionaría cuando le dijera que su sorpresa ya no aparecería. No me quedó más remedio que improvisar. Así que le dije lo primero que se me pasó por la mente: que su sorpresa en realidad era un simple apretón de manos. Esto lo desconcertó, ya que obviamente no se esperaba recibir algo así de mi parte. Y después de unos segundos de mirar mi mano extendida, que por cierto esos segundos se sintieron eternos debido a miedo de que reaccionara mal, me dio la mano. Sin embargo, su rostro se transformó, reflejando una mezcla de indignación y decepción, como si no pudiera creer que después de tantos años de amistad, eso fuera lo único que tenía para ofrecerle. Después de aquel momento incómodo en la rueda de la fortuna, traté de animar a Patricio mientras explorábamos la feria. Pero, ya fuera el juego en el que estuviéramos, su expresión permanecía intacta, carente de la emoción y alegría con las que había llegado a la feria. Era como si nada lo divirtiera. Y al ver que mis intentos no daban frutos, entonces me rendí, aceptando que ya nada lograría cambiar su estado de ánimo. Pero, cuando estábamos sentados, debido al ambiente incómodo que había entre los dos, Patricio, para mi sorpresa, quitó aquella expresión que hasta cierto punto me atemorizaba. Me dijo que aunque un apretón de manos no sea gran cosa, la intención es lo que cuenta. Sin embargo, para ser honesto, él esperaba mucho más de mí, especialmente por los años de amistad que llevábamos. Pero mientras me decía todo eso, varias personas se me acercaron para agradecerme y felicitarme, ya que durante la mañana de aquel San Valentín, no solo repartí corazones de papel, sino que también algunos obsequios como rosas, cajas de chocolates, e incluso hasta a una persona le di una bicicleta. Y a medida que más personas se acercaban, notaba cómo la paciencia de Patricio se agotaba al ver que todos, menos él, recibieron un regalo. Su rostro se transformaba lentamente. Una mezcla de enojo y frustración se hacía presente, haciéndolo ver irreconocible. De repente, harto de seguir escuchando a más personas, Patricio agarró a una persona y la levantó con una fuerza brutal,
acompañada de una expresión que reflejaba una furia contenida que explotó en un acto de violencia desmedida, en el cual vi como Patricio azotó a la persona contra el suelo varias veces, haciendo que al final ésta quedara como una marioneta. Y lo peor fue escuchar el sonido de los huesos romperse, además de ver brotar la sangre de los ojos y la boca. Imágenes que hasta la fecha siguen vagando en mi cabeza. Y que por desgracia, no serían las únicas que presenciaría. Ya que después, vi cómo Patricio continuó cometiendo atrocidades. Primero, destruyó un carrito de globos y utilizando los restos del carrito, golpeó brutalmente al quien era el propietario, desfigurándole la cara hasta dejarla irreconocible. Luego, se acercó a una persona disfrazada de corazón y la golpeó sin piedad, dejando la botarga desinflada y sin rastro de vida en su interior. Por último, intentó derribar un juego de la feria con varias personas subidas, pero su fuerza no se lo permitió. Sin embargo, lo que se hizo, y este fue el acto más cruel y vil de todos, es que cuando una niña que lamía una paleta de corazón caminaba cerca de Patricio, este se acercó a ella y agarró su paleta, para posteriormente clavársela en la cara. Y no solamente una, sino que varias veces, dejándole al final la paleta enterrada en donde antes había un rostro. Esta última escena que presencié en la feria fue aterradora. Las personas alrededor tenían expresiones de horror, paralizadas por el shock al ver lo que Patricio hacía. Y en un desesperado intento por hacer que dejara en paz a la pobre niña, logré llamar su atención. Pero lo que recibí a cambio fue la mirada de un desquiciado. Patricio parecía no tener límites y aunque mi intervención hizo que la dejara en paz, también lo llevó a dirigirse hacia mí con claras intenciones de querer lastimarme. Así que, sin dudarlo, corrí junto a un grupo de personas hasta quedar acorralados en la orilla del muelle. La situación se tornaba cada vez más crítica. Patricio me gritaba, exigiendo que me presentara, ya que había logrado esconderme entre la multitud. Sin embargo, mi esfuerzo fue en vano. La gente, presa del pánico, me entregó a él con la esperanza de salvarse. El miedo colectivo los llevó a hacerlo, buscando protegerse de aquel inminente peligro. Y una vez teniéndome enfrente, empezó a decirme lo siguiente. Y esto lo recuerdo perfectamente, ya que nunca me imaginé que Patricio, quien era mi mejor amigo, hubiera sido capaz de decirme algo como esto. Bob Esponja, ¿cómo pudiste tratar mejor a otras personas que ni siquiera conoces antes que a tu mejor amigo? Y más en este día que se suponía sería especial para los dos. Pero no. En vez de tratarme como lo merecía, decidiste ilusionarme con una supuesta gran sorpresa, la cual describías como el mejor regalo de San Valentín, cuando al final se trató de un simple y patético apretón de manos, mientras que a los demás les diste cajas de chocolates, rosas, e incluso hasta una bicicleta. ¿En serio, Bob Esponja? ¿Esto es lo que soy para ti? Un 0 a la izquierda en comparación con los demás. Me rompiste el corazón. Pero, ¿sabes qué? Ya es demasiado tarde para ti. Y ahora, te haré sentir todo el dolor que me causaste. Y créeme, tu destino será mucho peor que el de las personas que maté con mis propias manos. Ya lo verás, Bob. Ya lo verás. Después de decirme esto, Patricio comenzó a acercarse hacia mí con la clara intención de acabar conmigo, tal como lo hizo con esas pobres personas. Mientras que yo, paralizado por el miedo, no podía moverme. Solo podía observar cómo un desquiciado se acercaba para matarme. Y digo desquiciado porque cuando Patricio estaba enfrente mío, ya no veía a quien alguna vez fue mi mejor amigo, sino a un ser consumido por la locura y el rencor. Pero justo cuando Patricio estaba por ponerme una mano encima, Arenita apareció inesperadamente con el globo de chocolate.
acompañada por los moluscos chocolateros que antes habían sido un problema para ella, pero que ahora estaba domándolos. Al ver que Patricio estaba a punto de lastimarme, Arenita descendió a toda velocidad con el globo de chocolate, con la intención de estrellarlo contra él y evitar que me lastimara. El globo explotó, cubriendo toda la feria de chocolate. Después del impacto, me levanté rápidamente para asegurarme de que Arenita estuviera bien. Por suerte, aunque lastimada por la caída, se encontraba bien. Pero mientras la ayudaba a ponerse de pie, Patricio se levantó entre el chocolate y nos miró con una expresión desquiciada, cubierto de chocolate. Lo que nos sorprendió y asustó, pues creíamos que el impacto había acabado con él. Sin embargo, allí estaba, mirándonos con la intención de matarnos. Y cuando estaba por dar un paso hacia nosotros, los moluscos chocolateros aparecieron y atacaron a Patricio, empezándolo a masticar debido a que este estaba cubierto de chocolate. Y por más que Patricio intentaba quitárselos, cada vez llegaban más, llegando a un punto en el que era imposible deshacerse de ellos. Y en un intento desesperado, ya que de tanto que lo masticaban los huesos de Patricio empezaban a hacerse visibles, este se arrojó al agua, con la esperanza de que el chocolate se disolviera y los moluscos se fueran. Pero cuando Arenita y yo nos asomamos al agua, solo veíamos como el cuerpo inerte de Patricio flotaba sobre ella, flotando entre chocolate mezclado con sangre. Algo que alivió a los dos, pero sobre todo a mí, ya que finalmente aquella pesadilla había terminado. Después de la trágica muerte de Patricio, la feria de San Valentín quedó en silencio. Las personas que habían presenciado los horrores de ese día comenzaron a dispersarse, aún en estado de shock. Mientras que Arenita y yo nos quedamos en el muelle, observando el agua teñida de chocolate y sangre, aún con el cuerpo de Patricio estando presente. Arenita, con su voz calmada, me dijo: Bob Esponja, sé que esto fue difícil para ti, pero recuerda, no estás solo. Tienes amigos que te apoyan. A lo que asentí con la cabeza, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Gracias, Arenita. Sé que nunca podré olvidar lo que pasó, pero tengo que hacer el intento por encontrar una manera de seguir adelante. Respondiéndole con certeza de que eso quedaría en el pasado, y que jamás volvería a pasar por algo así. Con el tiempo, la vida en fondo de bikini siguió su curso. Aunque, como dije al principio de este audio, la sombra de aquel horrible y grotesco San Valentín permaneció en la memoria de todos los que estuvimos en la feria ese día. También, a medida que pasaba el tiempo, decidí buscar ayuda para tratar estos recuerdos grotescos y nefastos. Y hablando con Arenita, me recomendó un terapeuta especializado en tratar este tipo de cosas. En las sesiones de terapia, aprendí a enfrentar mis miedos y a procesar lo que había vivido. No fue fácil, pero poco a poco, comencé a sentirme más fuerte. Me di cuenta de que, aunque Patricio hizo lo que hizo, los momentos felices que compartimos siempre serán parte de mí, aunque ya no los recuerde con la misma felicidad de antes. Finalmente, en una carta que escribí para mí mismo, expresé mis sentimientos y mi decisión de seguir adelante. Querido Bob Esponja, hoy marcas un nuevo comienzo. Aunque los recuerdos de aquel San Valentín siempre estarán contigo, has decidido no dejar que te definan. Has aprendido a enfrentar tus miedos y a encontrar la paz en medio del caos. Sigue adelante, con la certeza de que eres más fuerte de lo que crees. Con cariño, Bob Esponja. Con esta carta y este audio, cierro un capítulo doloroso de mi vida y abro uno nuevo, lleno de esperanza y determinación. Sabía que, aunque el camino no sería fácil, estaba listo para seguir adelante y vivir cada día con amor y gratitud. Adiós y gracias por todo, Patricio. Perdón porque las cosas no salieran como las había planeado.
No te preocupes, Bob Esponja. Eso ya no importa. Ahora lo que importa es que tú recibas mi sorpresa. Y a diferencia tuya, yo no te voy a decepcionar con la mía. Ni a ti, ni a nadie más. Se sentía la tensión y el horror en la habitación. Bob Esponja no entendía lo que sus ojos veían porque, aunque fuera bastante surrealista, Patricio de alguna u otra forma seguía con vida, pero físicamente hablando, lucía bastante diferente. Todo su cuerpo estaba mordisqueado por aquellos moluscos chocolateros que lo atacaron en la feria. Por no decir que en algunas partes le faltaban pedazos de carne, entre ellas siendo la más afectada su cabeza, donde su rostro era casi irreconocible. ¿Pero cómo? Si Arenita y yo vimos tu cuerpo inerte flotando en el agua, incluso fui el único que estuvo presente en tu funeral. Ay, Bob Esponja, te lo agradezco, pero hay cosas que no entendería si te las explicara. Y aparte, yo no estoy aquí para platicar contigo, ni mucho menos para resolver tus dudas, sino para desquitarme contigo por todo lo que pasó ese día. Y créeme, mi sorpresa es mucho mejor que tu ridículo y estúpido globo de chocolate, el cual al final no hizo más que dejarme así. Refiriéndose a su horrible aspecto. Por favor, Patricio, te lo suplico, no me hagas daño. No fue mi culpa que las cosas no salieran como esperaba. Perdóname por cómo actué y la decepción que te causó. Sí. En ese momento, mientras Bob Esponja suplicaba por su vida, Patricio le clavó un cuchillo en la cabeza, terminando de forma abrupta con su vida. Después, en un ataque de rabia y de forma frenética, apuñaló a Bob Esponja hasta que las manos no le dieron para más, dejando a Bob Esponja en un estado inimaginable, con más agujeros de los que ya tenía, y con un rostro prácticamente irreconocible. Al ver lo que había hecho, Patricio, en vez de sentir remordimiento o arrepentimiento, sonreía de oreja a oreja, como si lo que estuviera viendo fuera un hermoso y deslumbrante paisaje. Luego de admirar su obra, Patricio con cuidado agarró y movió el cadáver de Bob hacia el baño, acomodándolo dentro de la tina, para posteriormente derramar un líquido en ella, el cual se trataba de ácido, un líquido que burbujeaba en contacto con el cuerpo inerte de Bob Esponja. El sonido que emergía era una mezcla de silbidos agudos y crujidos apagados, como si la tina se estuviese tragando algo demasiado valioso para compartir. Un vapor denso y verdoso comenzó a levantarse, envolviendo el baño en una niebla espesa que olía a metal oxidado y dulces quemados. Sin dejar de sonreír, Patricio se sentó en el borde del lavabo y sacó una libreta arrugada de su bolsillo. Ah, uno menos. Subrayando el nombre de Bob Esponja con sangre que le quedaba en la piel. Lástima que esto haya terminado. Solo espero que Bob disfrutara de mi sorpresa, que por lo que veo, lo dejó sin palabras. Diciéndolo sarcásticamente, ocasionándole una pequeña carcajada, feliz por haber logrado su cometido. Ahora, a darle su sorpresa a los demás, así como lo hice con mi gran y mejor amigo Bob Esponja. En otra escena, Arenita se encontraba en su casa, específicamente en el laboratorio, concentrada en su próximo experimento. Delante de ella, burbujeaban varios frascos con fluidos iridiscentes, mientras su pizarra mostraba cálculos complejos sobre variaciones térmicas en ambientes marinos. Cada número tenía sentido, cada fórmula estaba en orden. Y sin embargo, algo no encajaba. Una extraña sensación comenzó a extenderse por el laboratorio,
una incomodidad que parecía colarse entre los tubos y gráficos, perturbando el ambiente. Arenita se detuvo confundida. Jamás había experimentado algo así dentro de su espacio de trabajo. Ese leve hormigueo en la nuca, esa bruma emocional imposible de explicar con ciencia. Inquieta, decidió suspender el experimento. Prefería acostarse, esperando que el descanso disipara aquella sensación tan ajena a su mundo lógico. Ya en la cama, observando el techo reflectante de su domo, intentó encontrar una explicación. Todo había sido como cualquier otro día. ¿Por qué entonces aquella incomodidad persistía? Por más que daba vueltas en su cabeza, ninguna respuesta encajaba con sus cálculos ni con su experiencia. Al final, con la mirada cargada de duda, cerró los ojos. Había tomado una decisión. Al día siguiente iría a visitar a Bob Esponja. Tal vez él podría ayudarla a entender qué demonios había pasado esa noche. En la madrugada, Don Cangrejo se encontraba solo en el crustáceo cascarudo. El sonido de las monedas contadas una por una rompía el silencio del local. Con gesto concentrado, revisaba la suma total de las ventas del día anterior y hacía ajustes al reporte financiero semanal, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cada centavo en su sitio, murmuró, mientras su pinza recorría las cifras con precisión obsesiva. Pero en eso, escuchó un ruido proveniente de fuera, algo que lo desconcentró, haciendo enojar a Don Cangrejo, ya que gracias a eso tenía que empezar de nuevo. Por lo que molesto fue a revisar, para ver qué había ocasionado ese ruido. Al salir de su oficina, no notó nada extraño, a excepción de que había un billete tirado en el piso, haciendo que una sonrisa aparezca en su rostro. Por lo que sin pensarlo 2 veces, extendió la mano y lo levantó, con la intención de guardarlo en su bolsillo. Pero cuando lo sujetó, veía que éste tenía un hilo atado, algo que se le hizo raro, y cuando jalaba el billete, sentía que estaba sujetado a algo pesado, lo cual era una incógnita, ya que su alrededor estaba oscuro. Así que Don Cangrejo caminó en dirección a donde terminaba el hilo, para descubrir a qué estaba sujetado. Así estuvo hasta que llegó al final del hilo, viendo que lo sujetaba era el cuerpo inerte de Calamardo. Don Cangrejo, al presenciar tal escena, quedó paralizado. Los ojos de Calamardo no eran más que cuencas vacías, acompañadas de una expresión de horror, una mezcla de dolor y sorpresa congelada. En la cabeza, incrustado como una corona grotesca, el caparazón de Gary cubría gran parte de su rostro, dejando visible solo el gesto horrorizado que la vida no logró borrar. El billete aún colgaba entre sus pinzas, pero Don Cangrejo ya no pensaba en dinero. Su mundo, compuesto de cuentas, ganancias y rutina, había sido violentamente derrumbado. Retrocedió un paso. Su respiración se volvió pesada. En su interior, algo más fuerte que el miedo empezaba a despertarse. Una sensación de fragilidad desconocida, como si toda la seguridad que había construido en su vida se desmoronara en un instante. Entonces lo sintió, una presencia detrás de él, silenciosa, densa, como si el aire mismo hubiera cambiado de textura. Don Cangrejo giró lentamente la cabeza, con el corazón desbordado. Allí estaba Patricio, observándolo con una calma imposible. No había odio en su rostro,
solo una sonrisa suave, torcida por dentro, que no reflejaba humanidad alguna. Con voz suave y hueca, Patricio murmuró: Veo que encontró una de mis únicas y hermosas obras. diciéndolo con mucho orgullo, como si lo que estuviera haciendo fuera un aporte de caridad para la humanidad. Y ahora, mire. Señalando el billete que tenía don Cangrejo entre sus pinzas. ¿Hasta dónde lo ha llevado su avaricia por el dinero? De ganar mucho a perderlo todo, incluyendo su vida. Mostrando una sonrisa mucho más exagerada, mucho más macabra, con los párpados muy abiertos. Un rostro que parecía sacado del mismísimo infierno. Antes de que don Cangrejo pudiera reaccionar, sintió la presión cortante, el destello de metal, y luego Patricio lo apuñaló hasta que el caparazón de don Cangrejo quedó hecho pedazos, y el billete sobre el piso, manchado de sangre. Al día siguiente, Arenita iba camino a la casa de Bob Esponja, con la intención de pasar el rato con él, además de contarle sobre lo sucedido en la noche anterior. Pero al pasar por el crustáceo cascarudo, este estaba cerrado, algo que le resultó curioso, ya que era entre semana, días donde siempre estaba abierto y que por ningún motivo cerraba, por lo que ya tenía otra duda más en su cabeza. Y también otra cosa más de la que platicar con Bob Esponja. Al llegar a la casa de Bob, Arenita se detuvo frente a la piña. La puerta principal estaba cerrada, pero lo que llamó su atención fue el silencio absoluto. Ni el característico canto de Gary, ni los sonidos de risas que normalmente escapaban por las ventanas, ni mucho menos el estridente ruido del clarinete de Calamardo. Todo estaba inmóvil, demasiado inmóvil. Así que tocó la puerta. Al principio leve, pero al no recibir respuesta por parte de Bob, después lo hizo más fuerte. Pero ni aún así hubo respuesta alguna. Después miró hacia la ventana lateral, la cual dejaba ver la sala. El lugar parecía en orden, pero no mostraba señales de actividad reciente, ni platos, ni movimiento, ni luz. Arenita frunció el ceño. Bob siempre respondía, siempre. Incluso si estaba ocupado, hacía algún ruido, alguna señal. Pero ahora, nada. La preocupación crecía, y algo en su interior le decía que no debía ignorar lo que estaba sintiendo. Con determinación, buscó la manera de entrar a la casa, pero tanto las puertas como las ventanas estaban selladas por dentro, por lo que, sin otra opción, dio un paso atrás y tomó impulso para saltar hacia el techo, buscando entrar por la claraboya superior. Al llegar, notó que estaba entreabierta, como si hubiera sido abierta recientemente, o como si alguien hubiera salido por ahí. Entró con cautela, deslizándose al interior de la casa. La luz era tenue, el ambiente denso, no por humedad, sino por algo más sutil, más invisible. Como si los recuerdos de la casa hubieran huido y solo quedara su estructura. La sala estaba en perfecto orden, como lo había visto antes por la ventana, los cojines alineados, los cuadros en su sitio, pero el ambiente no tenía vida. En la cocina, los platos estaban limpios y guardados, como si nadie hubiera comido en días. Al no ver rastro alguno de Bob, Arenita decidió ir a echar un vistazo a su habitación, para ver si se encontraba ahí, pero mientras subía las escaleras,
empezó a notar un olor putrefacto, el cual provenía del baño, aunque, gracias a su traje, Arenita no lo olía del todo. Se detuvo frente a la puerta del baño. El olor era insoportable, ácido mezclado con putrefacción. Con cautela empujó la puerta. Lo que vio dentro le heló hasta los circuitos del traje. La tina, donde alguna vez Bob se sumergía con su clásico gorro de baño y patito de goma, ahora contenía un líquido espeso, burbujeante, de tonalidad amarilla verdosa. Dentro, sumergido hasta desfigurarse, flotaba algo que ya no tenía forma humana, pero había detalles. El tono amarillento que sobrevivía entre los restos, una corbata rasgada y uno de los zapatos negros que Bob solía usar para trabajar. No había duda, Bob Esponja se había disuelto en ácido. Arenita retrocedió, pero al mirar hacia el piso, notó otro cuerpo, Gary, silencioso, muerto, con el caparazón ausente. Arenita ante tal escena permaneció inmóvil, no por falta de fuerza, sino porque su mente simplemente no sabía cómo procesar lo que estaba viendo. El ácido burbujeante en la tina parecía susurrar, como si aún estuviera trabajando, deshaciendo lo que quedaba de su amigo, ahora convertido en una masa amarillenta e irreconocible. Sus ojos recorrieron los restos con una lentitud temblorosa. La corbata rasgada, el zapato flotando, fragmentos de alegría disueltos en una escena que parecía un cuadro pintado por la desesperación misma. Luego su mirada bajó. Gary, silencioso, muerto, sin caparazón, expuesto al mundo sin defensa alguna. Un cuerpo pequeño, frágil, que parecía haber quedado a la intemperie de una pesadilla. Para no seguir presenciando el horrible final que tuvo su amigo amarillo junto a su mascota, Arenita salió del baño y por ende de la piña. Ya estando afuera, sentía que su cuerpo estaba entumecido. Sus manos temblaban, no por frío, ni por esfuerzo, sino por impotencia. Recordó todas las veces que se burló cariñosamente de Bob por sus torpezas, por su entusiasmo desbordado, por esa risa absurda que se colaba por los tubos del laboratorio. Y ahora, ese sonido parecía tan lejano que dudaba si alguna vez lo había escuchado de verdad. Sus pensamientos vagaban por fragmentos sin orden. El crustáceo cerrado, la ausencia de Calamardo, la lista silenciosa de preocupaciones que se acumulaban desde esa misma mañana. Todo parecía parte de algo más grande, pero la pieza central acababa de disolverse frente a sus ojos. Entonces la vio. Era una libreta. La cubierta estaba desgastada, húmeda en las esquinas, con una mancha seca que no parecía barro, sino sangre. Arenita se agachó lentamente y la recogió. No había ninguna marca exterior, ningún nombre. Así que, por curiosidad, la abrió. Al hacerlo, descubrió lo que ya no parecía coincidencia: una lista escrita a mano, con nombres conocidos: Bob Esponja, Calamardo, Don Cangrejo, todos subrayados, todos tachados. Y al final, escrito con una caligrafía firme pero espesa, como si el autor estuviera seguro, demasiado seguro. Solo faltas tú. Nos vemos en tu casa. Arenita cerró la libreta sin decir palabra alguna.
La sostuvo con fuerza. Su mandíbula se tensó. No había firma, no había pistas, solo una certeza. El horror que antes parecía ajeno, ahora llevaba su nombre. No sabía qué hacer en ese momento. ¿Ir con la policía? ¿Investigar qué había pasado con los demás nombres tachados en la libreta? ¿O dirigirse directamente a su casa, el lugar donde alguien, aún desconocido, la esperaba, posiblemente con las mismas intenciones que tuvo con Bob, o quizás algo mucho peor? Era evidente. Esa persona había colocado la libreta a propósito, justo donde ella la encontraría. Y también sabía que Aremita estaba dentro de la casa de Bob. Las señales eran claras, clarísimas. Mientras buscaba una respuesta, los recuerdos de Bob se abrieron paso entre la confusión, su risa absurda, sus torpezas entrañables, ese entusiasmo desbordado que alguna vez iluminó sus días. La rabia empezó a emerger desde lo más profundo. Ya no podía quedarse inmóvil. Con los puños apretados y la mirada firme, comenzó a caminar hacia su hogar. No por temor, sino por justicia, por venganza, por Bob y por descubrir a la persona detrás de todo ese misterio. El domo estaba en silencio cuando ella llegó, pero no era el silencio habitual, no el que le permitía concentrarse en sus experimentos. Era otro, uno pesado, con intenciones. Arenita avanzó con cautela. Cada rincón de su hogar parecía intacto, pero había algo que no encajaba, una energía extraña, un aire demasiado quieto. Y entonces lo vio. Una figura emergió detrás de la casa del árbol. Ella se congeló. Tú. Diciéndolo al aire, causado por la impresión de aquello que vio. Lo que estaba frente a ella no era lo que esperaba. No era un desconocido, no era alguien ajeno. Era Patricio. Pero no el Patricio que recordaba. No torpe, no risueño. Su aspecto físico era horrible, con las características mencionadas anteriormente. Solo que había un detalle nuevo a comparación de cuando se presentó con Bob Esponja. Ahora, en su cuello, tenía un collar puesto, uno donde tenía pertenencias que representaban a algunas de las víctimas que mató. Un pedazo de clarinete, un billete manchado de sangre, un pedazo del caparazón de Gary y, por último, un pedazo de esponja con los bordes quemados. Arenita retrocedió un paso, como si el aire se le hubiese convertido en vidrio. Su pecho subía y bajaba rápido, pero sus ojos no parpadeaban. El traje activó el modo defensivo por sí solo, percibiendo el cambio en la frecuencia de su pulso. Patricio sonrió, pero no era una sonrisa hueca. Era tranquila, orgullosa, como quien presenta su obra en una galería. Sé que estás en shock por ver que de alguna u otra forma sigo vivo. Diciéndolo con una sonrisa en el rostro, mientras tocaba su collar. Pero a estas alturas ya no estoy para dar explicaciones, sino para disfrutar de esta segunda oportunidad que me dio la vida. O mejor dicho, la oportunidad que yo me di, ya que ustedes dos, pero sobre todo tú. Mirándola fijamente a los ojos. Con ese estúpido globo de chocolate, me dejaron así. Y ahora, tú eres la que falta por pagar, porque la otra parte ya pagó. Y tú fuiste testigo de ello. Ahora, apretando más el cuchillo, con intenciones de atacar. toca hacer lo mío, y como compensación, me encargaré de mandar tu cuerpo a Texas, para que hasta en la superficie sean espectadores de mi maravilloso y preciado arte. Y entonces,
Patricio se abalanzó, con el cuchillo en la mano, dispuesto a clavárselo a Arenita. Arenita lo esquivó con rapidez, pero apenas tuvo tiempo para responder. Su cuerpo se movía por instinto, por entrenamiento. Arenita atacó con precisión. Puños cerrados, golpes secos. Patricio era impredecible. Giraba, se doblaba, usaba su peso como arma. Pero no pensaba, no calculaba. Su fuerza era bruta, torpe como el encender de una chispita. En cambio ella esquivaba, bloqueaba, contraatacaba. Y en un momento de la pelea, los dos cayeron al suelo en un giro violento. Rodaron. El cuchillo resbaló entre los dedos de Patricio, pero volvió a su mano. Cada intento por cortarla era feroz, pero frustrado. Arenita lo conocía, lo había entrenado, lo había observado, y entonces lo vio. Una grieta en su estilo. Patricio levantó el brazo para un corte diagonal. Arenita lo interceptó con una patada al costado, lo desestabilizó, y con un movimiento ágil de muñeca, se aferró a la mano que empuñaba el cuchillo. Hubo resistencia, gritos, furia. Pero Arenita apretó los dientes, bloqueó el dolor, y en un instante que pareció eterno, le arrancó el cuchillo de la mano. Patricio cayó al suelo, jadeando, intentando levantarse. Sus ojos estaban abiertos, pero ahora había algo más en ellos: miedo. Arenita lo miró desde arriba, con el cuchillo en mano. Sus nudillos sangraban, su traje estaba rasgado, pero su postura era firme. Esto es por todas esas personas con las que acabaste, en especial por Bob, que no tuvo la culpa de que la sorpresa saliera mal, pero el cómo reaccionaste después de eso no tiene perdón alguno. Y con un grito que parecía contener todas las voces que Patricio había silenciado, lanzó el golpe final, clavándole el cuchillo en la cabeza. Y así como Patricio lo había hecho con Bob, Arenita, indirectamente, le dio el mismo final, terminando por fin con la serie de asesinatos que hubo en Fondo de Bikini, en la cual se incluyen personas inocentes, conocidos, y sobre todo su amigo Bob, a quien al final pudo vengar, cerrando un ciclo tejido con dolor, alimentado por la incertidumbre y firmado con el cinismo más cruel que Fondo de Bikini jamás haya conocido. Has llegado al final de este video. Si te gustó, o si la pasaste bien mientras lo veías, no olvides apoyarme con un like, una suscripción y compartiéndolo para que más personas lo vean y sean testigos de mis historias. Y recuerda, si estás pasando por un mal momento, no te preocupes, que solo son malos días. Échale ganas, que nadie más ve el esfuerzo que estás haciendo más que tú. Y tú decides si los problemas que tienes sean cortos o que duren para siempre. Así que ánimo. Y si te vas a caer, que por lo menos sea para que mejores y no para que empeores. Sin nada más que decir, que tengas un bonito día y nos vemos en el próximo video.